Santo Domingo es la ciudad más importante del Caribe y estos son los 10 destinos que no puedes dejar de visitar. Bienvenidos a nuestro canal, espero que les encante este nuevo contenido que no es más que una guía que busca orientarlos a la hora de visitar Santo Domingo, los 10 destinos más importantes que no puedes dejar atrás. Si quieres expandir tu recorrido, visita nuestra página de internet en el link en la descripción y ahí podrás tener un listado un poquito más ampliado de qué destinos visitar cuando vengas aquí a la ciudad primada de América. Y empecemos desde ahora. Aunque muchos no la recomienden por ser la playa más popular de República Dominicana, Boca Chica definitivamente es un paraíso por descubrir. Su historia inicia en el 1949 cuando el dictador Rafael Leónidas Trujillo decide instalar un hotel en esta paradisíaca playa. En su momento hospedó increíbles personalidades del espectáculo y sobre todo presidentes de toda Latinoamérica. Incluso allí se le dio asilo político al dictador Fulgencio Batista de Cuba cuando huyó de la isla. Hoy en día hay buenos proyectos que buscan recuperar la playa, pero sobre todo es el lugar ideal para probar un yaniqueque, que no es más que una masa frita de harina, y un pescado frito al estilo dominicano. Puedes realizar muchísimas actividades, entre ellas paddleboard, puedes alquilar jet ski, montarte en una banana, incluso hasta botecitos de perales. Boca Chica es una playa perfecta, con aguas calmadas, apta para toda la familia, que yo estoy seguro que a todos ustedes les va a encantar. El segundo lugar que no puedes dejar de visitar es la Cueva del Edén. Creo que es el único destino donde puedes disfrutar de la experiencia dominicana completa, desde la gastronomía hasta la aventura, porque allí puedes hacer tu propio chocolate, disfrutar de un plato típico dominicano, pero también descender por una cueva para bañarte en un río subterráneo llamado Brujuelas. El tercer destino es el Parque Nacional Los Tres Ojos. Una vez fue un santuario taíno, un lugar donde ellos veneraban a sus dioses, y hoy en día es un complejo de cenotes con aguas azules hermosas y que tiene un recorrido por 3 lagunas que estoy seguro que les va a impresionar. El lugar que les quiero recomendar ahora, históricamente hablando, es uno de los destinos más importantes de todo el continente. Es la Catedral de Santo Domingo, también conocida como la Catedral Primada de América. O sea, la primera catedral construida en todo el continente americano. Fue construida en el 1504 bajo el mandato del Papa Juan II. Y allí pueden disfrutar de la majestuosa arquitectura colonial, pero también del Parque Colón, que le queda justo al lado y tiene una increíble estatua de Colón con una de nuestras caciques, Anacaona, justo debajo. Continuando el recorrido y también en la ciudad colonial, tenemos el quinto destino, el Alcázar de Colón, que fue el primer palacio fortificado de todo el continente americano. Y no es como todos piensan que allí residió Cristóbal Colón. Allí vivió su hijo, Diego Colón. En el Alcázar, hoy en día, pueden encontrar un museo increíble y también justo al frente, la Plaza España, una de las plazas más concurridas, con increíbles restaurantes que estoy seguro que les van a encantar. Saliendo del Alcázar de Colón y cruzando la Plaza España, llegamos a la calle Las Damas. Y vamos de primero en primero, porque está reconocida como la primera calle de todo el continente americano. Allí construyeron sus casas personalidades importantes de la época como Rodrigo de Bastidas, el mismo Hernán Cortés y también Nicolás de Obando, que era el gobernador en esa época. Allí, al final de la calle, pueden encontrar el Panteón Nacional, pero también un reloj de sol construido en el 1753, considerado como el reloj que guiaba a los militares españoles que cuidaban de la ciudad de Santo Domingo.
Por algo Santo Domingo es considerada como la ciudad primada de América. Y el séptimo lugar que les quiero recomendar son las ruinas de San Francisco. El lugar donde se construyó el primer monasterio de toda América. Fue una de las primeras construcciones de Nicolás de Obando, pero también fue donde se construyó el primer acueducto del continente. Desde allí se distribuía el agua a través de canales por toda la ciudad colonial. República Dominicana es conocida en el mundo por sus dulces criollos. En la ciudad colonial puedes disfrutar de la Casa de los Dulces, que es el lugar número 8 que les quiero recomendar. Allí van a encontrar una selección de los mejores dulces típicos de todo el país, desde frutas, leches y conservas. Desde el corazón de la ciudad colonial, recorriendo toda la calle El Conde, que es la única calle peatonal de República Dominicana, nos encontramos al final con el Parque Independencia. Entre las avenidas Bolívar e Independencia tenemos un majestuoso parque, que es el lugar donde por primera vez se izó la bandera dominicana luego de nuestra independencia. Y en el centro, entrando al parque, tenemos el altar de la patria, donde yacen los restos de nuestros tres padres de la patria, Duarte, Sánchez y Mella. Un lugar muy importante y simbólico para nuestra independencia y nuestra fuerza patriótica en República Dominicana. Si eres un amante de la música latina, este lugar definitivamente es para ti. El destino número 10 es una actividad llamada el Bonje. El Bonje es una fiesta de música que se celebra todos los domingos en las ruinas de San Francisco. Allá podrás dar una bailadita de merengue, de bachata, de salsa y de son. Estoy claro de que si quieres aprender a bailar o de disfrutar la cultura dominicana, puedes llegar ahí y conocer no solamente de música, pero también de estilos de baile. Si eres amante del tabaco, también te recomiendo que visites el Arturo Fuentes Cigar Club. Un lugar donde podrás encontrar una gran variedad de cigarros. No solamente el Arturo Fuentes, mundialmente conocido y producido aquí en República Dominicana, sino también otras marcas internacionales, en un ambiente exclusivo con excelentes tragos. Espero que te hayan gustado estos destinos en Santo Domingo, y si quieres hacer un recorrido un poquito más largo, te recomiendo que vayas al link en la descripción, donde podrás encontrar una lista expandida de otros destinos de Santo Domingo que seguramente no conocías. Te pedimos por favor que te suscribas a nuestro canal para disfrutar de más videos de la maravillosa República Dominicana. Que nos des like, que nos comentes y que compartas con tus amigos estos destinos. A tus amigos que vienen pronto a visitar Santo Domingo, la ciudad primada de América. Muchísimas gracias y un abrazo.